Muy buenos días, hermosa iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno es que podamos volver a conectarnos por este medio para compartir juntos este momento de meditación de la palabra de Dios. Qué bueno es que Dios nos ha acompañado todo este año. Hemos pasado quizás muchas cosas. Diciembre ya es un tiempo que nos invita a reflexionar y a ver la vida de otro modo, ¿no? Y parece mentira que ya estamos prácticamente en la mitad del último mes del año. Y este 2020 ha venido de una forma impensable, jamás atípico, jamás hubiéramos imaginado que íbamos a vivir todo lo que vivimos. Algunos de ustedes habrán sufrido pérdidas, quizás pérdidas de trabajo, quizás la familia no estuvo pasando un buen tiempo juntos, pero sin duda algunos deben haber aprovechado este tiempo para tener reencuentros con la familia, tiempo para buscar a Dios. Hablábamos con mis padres y decíamos, desde que yo tengo 18 años que comencé a trabajar, nunca volví a pasar tanto tiempo con ellos, 24 horas con mis padres. Y mirando hacia atrás, fue un buen tiempo de compartir y de atesorar cosas, de valorar otras. Así que, haciendo un balance del año, hay muchas cosas positivas también en medio de todo lo negativo que está a nivel mundial. Fue también un periodo de fuertes reclamos sociales, de quejas. Quizás podemos ver en las redes sociales gente que se queja, que requiere cosas. Pero también diciembre es este tiempo de reflexión que nos lleva a pensar en algo superior. Navidad trae la idea de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo. El nacimiento de Jesús marcó la historia de la humanidad para siempre. Así que es muy bueno que en este tiempo, además de todas las otras voces que se levantan a nuestro alrededor, podamos hacer un espacio para escuchar la voz de Dios. En medio de todo eso, el Señor está con nosotros, Dios está con vos, Dios está dispuesto a ayudarte en tu situación particular. No te olvides de eso. En este tiempo que puedas tener ese reencuentro que quizás fue postergado por tiempo, pero ahora es tu oportunidad para encontrarte con Jesús. Diciembre. Uno puede decir, bueno, no sabemos si Jesús realmente nació en diciembre. No. Evidentemente no nació en diciembre, pero algunos hombres creyeron que era muy bueno recordar que Jesús llegó a esta tierra y bueno, lo ubicaron en este espacio de tiempo. Lo bueno es que sucedió y lo bueno es que Él está siempre dispuesto a recibirnos para bendecirnos. Qué bien le hace a nuestro corazón saber que en algún lado del mundo hay alguien que nos ame. Pero mucho más es que alguien que diga que nos ame, lo demuestre. Y Dios nos ama mucho. Nos ama tanto que dio a su Hijo para que nosotros podamos encontrar aquello que de ninguna otra manera podíamos obtener. Él nos ama tanto. Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Eso lo dice Oseas capítulo 11, versículo 4. Y Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?
El amor es la emoción, la sensación más grande, la cualidad más grande que el ser humano posee. Y eso es un atributo que proviene de Dios. Él es fuente de amor. Por eso en este tiempo de tantos problemas, de tanta incertidumbre, de tanta inquietud con respecto al futuro, acérquese a Dios, acérquese a la fuente de amor y deje que ese amor llegue a su vida. Así como Cristo vino y nació una vez en Belén y trajo su luz y trajo su amor y trajo perdón y restauración, del mismo modo puede llegar a su corazón y ofrecerle aquello que usted no tiene. En este tiempo, Dios nos ha hablado a través de distintos predicadores, de distintos pastores de la iglesia, y si prestáramos atención a cada una de esas palabras recibidas y las repensáramos, nos daríamos cuenta que fue parte del trabajo de Dios para guiar nuestros pasos. Al pueblo de Israel, muchas veces, vamos a leerlo en la Biblia, que Dios les decía, recuerden el hoyo de la cantera de donde fueron tomados. Acuérdense cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Recuerden cómo fueron sustentados esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto, de tal modo que ni la ropa ni el calzado se les arruinó. Acuérdense de todo lo que Dios hizo en el pasado, porque ese mismo poderoso Dios es el que te puede sustentar hoy en medio de tu situación y puede darte esperanza para lo porvenir. Recuerden, por eso es bueno pensar o repensar las palabras de ánimo, de directivas que hemos recibido en este tiempo. El pastor Fernando habló acerca de la importancia de estar firmes. Pase lo que pase, de no achicarnos, de no renunciar, de mantenernos firmes en medio de la pandemia también, en medio de los problemas económicos, mantenernos firmes en aquellos que ya hemos recibido de parte de Dios. También el pastor Alejandro habló acerca de lo importante que es estar plantado en un lugar, de echar raíces para después dar fruto. ¿Usted vio algún árbol por ahí corriendo de un lado para el otro y dice, no, acá me da mucho el sol, me vengo para este lado? Y después dice, no, acá no tengo agua, me voy para el otro. No, el árbol uno lo planta y ahí profundiza sus raíces y después de nutrirse está en condiciones de empezar a ofrecer. Ningún árbol come su propio fruto, así que el fruto que brinda es siempre para alimentar a algún necesitado. Así que qué bueno es que aprendamos y retengamos esa palabra para vivirla. Lo importante de estar firmes, lo importante de estar plantados y ofrecer fruto. Y la pastora Melina también habló acerca de la actitud correcta, la actitud que tuvo, por ejemplo, María en este tiempo de Navidad, hablando de ese tema. La actitud que tuvo ella, siendo una adolescente que amaba a Dios. Tuvo una actitud de humildad para aceptar su destino. Tuvo una actitud de amor para criar a ese hijo que le llegó y quizás nunca había soñado con algo así. Y también tuvo una disponibilidad para obedecer, para recibir la revelación del plan de Dios para su vida. Qué bueno es que nosotros podamos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Si nosotros lo hacemos, nuestra vida va a empezar a generar cambios. Y esos cambios nos van a llevar a vivir en otro nivel que quizá nunca hubiéramos imaginado, pero como Dios guía nuestros pasos, Él se compromete a guiarnos por sendas de paz. Él se compromete a hacer camino en medio de nuestros desiertos y a sostener nuestra vida en medio de las tormentas. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios con oídos nuevos
y a vivirlo. Y hoy yo te voy a invitar a que me sigas, acompañes en esta historia, y voy a hablarte de un personaje que casi pasa inadvertido y sin embargo fue muy importante. Dígame, ¿cuántas veces usted escuchó hablar acerca de José? José, el esposo de María. Un hombre que ya tenía programada su vida. Estaba próximo a casarse con la mujer que amaba. Y de pronto irrumpe Dios y le cambia el panorama. Vamos a leerlo. Se encuentra esta historia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Yo voy a leer el versículo 1 y después a partir del versículo 16. Comienza así. Dice en el título, Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El discípulo llamado Mateo escribe este evangelio después de que Jesús muere en la cruz, resucita y pasa el tiempo de cuando la iglesia comienza a formarse, a acrecentarse. Él escribe este evangelio dirigido a los judíos. Por esa razón comienza con su genealogía. Para los judíos es muy importante saber de dónde uno viene, hijo de quién es. Y Mateo tenía ese sentir en su corazón de escribirle a gente de su pueblo para decirle lo que Dios dijo en el pasado es lo que se cumplió en Jesús. Y entonces comienza a hablar de las raíces familiares de Jesús. Hoy está un poquito de moda eso también, de saber la genealogía, ¿no? Hay algunas aplicaciones que encontramos en internet donde uno puede subir los datos y de pronto aparece una seguidilla de personas, de cuándo viajaron, cuándo llegaron al país. Y es interesante saber de dónde venimos, quiénes son nuestros, de quiénes descendimos, cuáles eran sus condiciones, sus expectativas. Yo conozco un poquito la historia de mi abuela, pero ella era muy reservada. Y te voy a contar esto porque encuentro que algunos tienen expectativa de encontrar algo bueno, alguna herencia que hay por ahí retenida, y otros no quieren saber nada por las dudas, ¿no? Sobre todo las herencias por las enfermedades y esas cosas. Así que es algo, mirar al pasado puede ser algo atractivo para algunos y para otros insignificantes o preocupante. En el caso de mi abuela, ella nació en 1909, en Azul. Y bueno, después ella se casa, vivió en Tandil y después vinieron a Buenos Aires. Pero yo, cuando, como toda nena, le quería preguntar cosas
cuando ella era nena, o dónde vivía, o si su papá la dejaba jugar, o cosas así, ella me decía, esas cosas no se preguntan. Después, cuando ella fallece, encontramos en un arcón que tenía en la casa unas cartas que mi abuelo, más o menos en 1927, le había escrito a ella. Palabras de amor, unas letras con unos dibujos parecían las letras, precioso la caligrafía. Y le decía de usted, si usted supiera cuánto la amo. Ruperta se llamaba mi abuela. Y cosas así, ¿no? Y a mí me parecía maravilloso eso. Y después seguimos buscando y encontramos cartas de mi bisabuela, que el marido o el novio que vivía en España, que era navegante, le mandaba cartas desde distintos puertos y también le hablaba de usted y le declaraba su amor, ¿no? Y era muy interesante querer saber más de esas historias. Y claro, cuando yo preguntaba por el papá de ella se ponía mal. Y después me entero que mi abuela fue hija de un primo hermano de Rosas. Era general del ejército y estaba con todo ese tema de la conquista, del desierto y esas cosas. Entonces tenían familias alternativas en los puestos de servicio. Y mi abuela fue hija de uno de esos. Pero ella tenía prohibido decir quién era su papá. Si me pudiera escuchar ahora, me mataría porque estoy publicando esto. Pero la idea es esto. Para ella su origen era un problema. En el caso de Jesús, su origen fue algo que abrió un camino para que muchos lo recibieran. Muchos que tenían prejuicios lo pudieran recibir y decir todo lo que fue dicho antes se cumplió en él. Aunque en esa historia de Jesús habían cosas que no se podían hablar con libertad, como en el caso de mi abuela. Si leemos un poquito esa genealogía, usted va a encontrar que una de las mujeres que está allí mencionadas tenía un tema de inmoralidad en su vida que la preocuparía en algún momento, hasta que después buscó a Dios y su vida cambió. También puede encontrar a Jacob, que su propio nombre indicaba su personalidad, ¿no? El suplantador, el engañador, el truán, dice la Biblia, la traducción de su nombre. También encontramos a Judá y a Tamar, y en esa historia familiar hay allí algo de lujuria. También encontramos al rey David, que hizo muchísimas cosas buenas, pero tuvo un desliz que manchó su historia cuando se deslizó y cometió adulterio con Betsabé, y allí está en la genealogía de Jesús. Inclusive se mencionan mujeres gentiles, que quizás usted dice, bueno, no importa, ¿cuál es el problema que sea una mujer extranjera? Para usted y para mí no, pero para los judíos era algo importante. Y sin embargo están allí. Así que en esa genealogía nada se escondió, salió a la luz y Mateo los trajo a la vista de todos y dijo, todos ellos fueron parte del plan de Dios para que el Mesías, Emmanuel, pueda estar entre nosotros. Cada uno de ellos aportó obediencia en algún punto de su vida y fue parte del plan de Dios. Quizás usted ha escuchado esa, no sé si es una alegoría o si es una filosofía oriental que habla del hilo rojo, ¿no? Como que todos estamos conectados de algún modo y hay un destino que nos espera. ¿Sabes de dónde sacaron eso también? Aquí está, no hay nada nuevo. Dios de algún modo mueve los corazones, mueve las voluntades, porque sabe lo porvenir, porque sabe que tenemos un propósito. Y cuando nuestra voluntad se pone de acuerdo con la voluntad de Dios, logramos
que el plan de Dios avance y siempre sea de bendición. Todos estos personajes, aunque no eran perfectos, aunque metieron la pata muchas veces, todos ellos, una vez que se pusieron de acuerdo con Dios, lograron abrir camino para que el Mesías, el Salvador, llegara a esta tierra y cambiara para siempre el destino de la humanidad. Las genealogías de Cristo nos recuerdan la obra de Dios en las personas. Es por pura gracia, no es mérito personal, es el deseo de Dios de trabajar en alguien para que ese alguien pueda colaborar para que los planes de Dios se cumplan. Él decide trabajar para bendecir. En el capítulo 1, versículo 16, da la razón. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Él arranca y dice: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, descendencia de Abraham, el padre de la fe. Y pasó a través de los siglos hasta que llega a José, nuestro personaje. Y él era descendiente de David y él fue elegido por Dios en medio de muchos jóvenes más para ser aquel hombre que pudiera contener, abrigar, proteger a su Hijo amado, al Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Que en los planes de Dios, en la mente de Dios, alguien más de este mundo pueda ser esa persona justa para su plan. Y dice la razón: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue mucho más que un bebé en un pesebre. Jesús fue mucho más que la estrella de Belén, que el árbol de Navidad, que los regalos que nos hacemos entre nosotros. En realidad el agasajado debería ser Él. Él es el regalo de Dios para nosotros. Mateo presenta pruebas a los judíos de que Jesucristo realmente era el Mesías prometido, 700 años antes de que sucediera. El profeta Isaías habla de Jesús, del nacimiento de Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo vemos como Isaías los vislumbró y denota grandeza, poderío. Pero de pronto lo vemos en el relato en los evangelios y vemos a un simple bebé, dependiente de otros, del cuidado de otros. Y nosotros podemos decir: no parece que es el cumplimiento de la profecía. Es un proyecto en desarrollo, pero ahí estaba Emmanuel, Dios con nosotros, en medio de ese pesebre. Quizás en esa noche fría estaba allí para llegar a la humanidad y transformarla. Ahora voy a hablar del plan, el plan de Dios, que nosotros podríamos pensar fue un plan perfecto, y como plan perfecto no ha tenido que superar ningún escollo, ninguna cosa mala. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había determinado y iba a ir sobre rieles la historia. Y sabes que no, esa es nuestra forma de ver las cosas, muy a lo Hollywood, ¿no? Que las películas siempre terminan bien con los protagonistas. No, Jesús tuvo que pasar un montón de cosas en su humanidad, en el desarrollo de su vida. Y José fue una persona determinante en ese cuidado primario que Jesús recibía. De todo el pueblo,
Dios escoge a esta pareja, que estaban de novio y ya se habían prometido para casarse. En esta época de Jesús, cuando él nace, lo normal era que los padres eligieran a los novios. Así que también vemos ahí a Dios trabajando en la mente de los padres de ellos para poner ideas, ¿no? Y decir, me parece que José es genial para María. Y la madre de José diría, y a mí me encanta María como nuera. Ellos tuvieron esa idea y trabajaron juntos y acordaron que esos jóvenes se iban a casar. Pero en ese tiempo se hacía como un acuerdo, un procedimiento formal que tenía carácter de legalidad. Entonces se prometían y se comprometían. No vivían juntos en ese tiempo porque era un tiempo para preparar la boda. Pero si alguno de los dos en ese tiempo decidía romper la relación, primero que tenía que ser algo de gravedad y segundo que tenía que hacer algo así como un divorcio, porque ellos estaban siendo considerados marido y mujer. En ese tiempo fue que el ángel se le presenta a María y le dice que ella era bienaventurada, que había sido elegida para concebir al Hijo de Dios. Ella no entendía muy bien el plan. Podía haber dicho que no, podía haberlo dicho, pero como Dios conoce los corazones y sabe cómo vamos a responder, porque sabe cómo respondemos en este presente cuando Él nos habla, sabía que María iba a aceptar. Así que ella se mostró feliz cuando el ángel le habló y de pronto fue y lo comparte con su prima y comparte con él, pero también tuvo que hablarle a José. ¿Cómo le explicaba a su prometido, a su novio, a su próximo marido, que estaba embarazada? Bueno, se lo dijo y le dijo, el ángel me dijo que lo que está engendrado en mí es por el Espíritu Santo. José amaba a María y yo creo que él jamás hubiera pensado que ella le iba a ser infiel. Así que creyó en las palabras de María. Pero ¿saben lo que fue para un hombre con una cultura tan machista? Reconocer que su novia adolescente estaba embarazada y sabía él que no era de él. José era descendiente del rey David, era un hombre íntegro y fue el padre legal y terrenal de Jesús. Y fue sensible a la dirección de Dios y estuvo dispuesto a hacer su voluntad sin importarle los acontecimientos o los comentarios que iban a surgir con el paso del tiempo. Era un hombre de creencias definidas. No solo hacía lo bueno, sino que quería hacer lo que correspondía. En ese tiempo, lo que correspondía eran dos opciones: o un divorcio público y dejarla humillada delante de todo el pueblo, o un divorcio silencioso, que las partes lo sabían y se distanciaban y no daban ningún tipo de razón a otros. Y él parece ser, por el relato que leí, que había escogido hacer esto, porque la amaba, pero en su humanidad no sabía cómo enfrentar esta situación de un embarazo que él no había provocado. Entonces dice la Biblia que mientras él estaba pensando en decidir lo mejor dentro de lo peor, aparece el ángel y le aclara el panorama y le dice: esto que está sucediendo no es más que el plan de Dios. María va a concebir por el Espíritu Santo y dará a luz un niño, y ese niño será el Salvador del mundo. Hasta le dijo cómo lo tenía que llamar. Así que una vez que el ángel le revela el plan y coincidía con lo que María le había comentado, tuvo que decidir. Y esa decisión que tomó fue de acuerdo
a lo que Dios sabía que había en su corazón. Era un hombre íntegro y era un hombre temeroso de Dios. Y se jugó y se casó con María. Claro, ahí las lenguas empezaron a trabajar, porque las cuentas parece que no daban. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque 30 años después de que Jesús nace, cuando él comienza su ministerio y en una de las veces que está predicando, los fariseos se le acercan a Jesús y empiezan a hablar, y Jesús dice, mi Padre Dios, como diciendo que era su Padre Dios, no había otro. Ellos se sintieron heridos y dijeron, nosotros sabemos de dónde venimos, que no nacimos de fornicación. 30 años después, la barriada no se olvidaba que los meses del nacimiento de Jesús había una desprolijidad, que no estaba bien con la fecha en que se habían casado José y María. Este hombre tuvo que atravesar su vida en medio de esos comentarios de vecinos. Tuvo que atravesar distintas situaciones graves, porque el rey Herodes, cuando se enteró que los sabios de Oriente habían venido porque dijeron, la estrella nos guió porque van a ser el Salvador, el Mesías prometido por Dios, Herodes se inquietó porque pensó que iba a ser un rey que lo iba a correr a él de su lugar. Así que, como los sabios no volvieron más a decirle dónde estaba, él manda matar a todos los chicos que tenían de 0 a 2 años de edad. Así que esa generación murió por un loco que decidió no correr el riesgo de que alguien lo sacara del trono. Y en ese tiempo Dios envía nuevamente al ángel y le habla a José. Y José huye con su familia, con Jesús y María, y tienen que ir a Egipto y allí desarrollar una vida que no sabía hasta cuándo iba a ser. Ahora, fíjense esto del plan de Dios. Esos sabios, cuando lo encuentran a Jesús, le traen sus regalos. Usted seguro que se acuerda que era el regalo: oro, incienso y mirra. Usted dice, ¿cómo se le va a regalar a un bebé eso? Era carísimo, esos regalos eran carísimos, pero no sé, regalarle un peluche, una mantita, una cuna. No, ellos le trajeron algo carísimo que un bebé no iba a poder usar. Sin embargo, esos regalos carísimos que habían guardado seguramente, cuando vino el peligro, fue la salvación y el sustento de esta familia, porque José pudo venderlo y con eso pudieron vivir 2 años en Egipto. Ese es el plan de Dios. Cuando acomoda las cosas, antes de que vos entres a preocuparte, Él ya sabe lo por venir, y muchas veces, como a José y a María les hizo, Dios les dio lo justo, lo necesario, aunque no siempre lo entendieron así, pero fue la provisión para lo sucesivo, para lo que iba a venir sobre ellos. Bueno, pasan esos 2 años y de pronto tienen que volver a su lugar de origen, y como las lenguas, las situaciones sociales no se daban, la persecución por parte de Herodes estaba todavía respirando a ver por dónde encontraba, a ver si había quedado vivo ese bebé, terminan en Nazaret, en Galilea, y allí Jesús se desarrolla. Y José cuidó a ese bebé como un hijo más, porque después la Biblia nos dice que José y María tuvieron otros hijos y otras hijas y formaron una gran familia. Santiago, Jacobo eran hermanos de Jesús. Él lo formó, lo educó como hombre, le sembró valores, hasta le enseñó su oficio de carpintero. Sabemos que José vivió hasta por lo menos cuando Jesús tenía 12 años, porque vemos el evento que iban a la iglesia, fueron a la sinagoga allí a ofrecer sus sacrificios,
y estaban educados en la ley y educaban a sus hijos en la ley de tal modo que Jesús hablaba con los principales de la sinagoga y estaban sorprendidos por su sabiduría. Y seguro me vas a decir, bueno, pero era Jesús, el Hijo de Dios. Sí, pero en su humanidad aprendió lo que tenía que aprender de sus padres. José trató a Jesús y lo formó con lo mejor que tenía, como lo hizo con sus otros hijos. Fue un hombre que era uno más, pero en el plan de Dios fue la persona indicada para formar un judío que pudiera cumplir la ley, cumplir con todas las promesas, con todas las profecías y con todos los reglamentos que estaban allí, como su cultura lo establecía. Y Jesús lo hizo porque hubo un padre que supo escuchar a Dios, que fue sensible a la voz de Dios y fue obediente. Y ahí está la diferencia. Nosotros podemos escuchar que Dios nos habla. Lo escuchamos en las predicaciones, lo escuchamos cuando leemos la Biblia, lo escuchamos aún a través de las circunstancias que nos toca vivir. ¿Pero obedecemos? Si no obedecemos, el plan no se cumple. Por eso la Biblia siempre nos invita a conocerla, a conocer esta palabra, a conocerla, a profundizar y a vivirla para que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar. Y José estuvo dispuesto a ser esa piedra, esa pieza fundamental en ese plan de Dios para recibir al Redentor, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Imagínense hasta dónde llegó la renuncia de José, que el padre tenía el derecho de escoger el nombre del hijo, hasta de ponerle su propio nombre, pero le tuvo que poner el nombre que el verdadero padre había designado para su hijo, Jesús, el Salvador, el que salvaría al pueblo de su pecado. Dios tiene planes para nuestras vidas. El salmista dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después sucedieron. Así de importantes somos para Dios. Una vez que se juntan las gametas, Dios ya sabe de nuestra existencia y allí en su libro comienza a planificar las cosas buenas que Él quiere para nosotros y cómo nuestra vida puede impactar en este mundo. Y usted me puede decir, sí, pero el plan mío fue re feo. Mirá lo que estoy viviendo. Y lo que pasa es que no fue un plan feo. A lo mejor tu voluntad nunca se puso de acuerdo con la voluntad de Dios para que esos planes se cumplan. José se puso de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso fue esa pieza fundamental para darle contención a ese niño, para formar un hombre fuerte y para darle todo lo necesario para enfrentar lo que tenía que enfrentar después. El Padre Dios iba a fortalecer su ser interior, pero el Padre terrenal de Jesús fue importante para formarlo en su humanidad. Él obedeció a Dios y aun cuando la gente hablaba a sus espaldas, Él siguió adelante. Hizo la parte que Dios escogió para que Él la llevara a cabo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Él no estaba de acuerdo y no hacía nada? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido el desarrollo de Jesús? Bueno, uno dice, no puedo pensar eso. No puedo pensarlo porque Dios ya sabía que José lo iba a hacer, por eso se lo encomendó. Pero yo digo, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa con el propósito de nuestra vida? Dios tiene el plan.
y Dios espera que nosotros lo cumplamos. ¿Lo cumplimos? ¿Será que algunas cosas no nos salieron bien porque nuestra voluntad prevaleció y no nos pusimos de acuerdo con Dios? ¿Qué sería de nosotros si fuéramos obedientes en las pequeñas cosas? Como vimos que hizo José, en las pequeñas cosas, siguió las directivas. Me voy para acá, vengo para allá, me establezco acá. Siguió directivas. ¿Qué sería de nuestra vida si aprendiéramos a pasar tiempo con Dios y permitir que Él nos hable y nos dé pequeñas directivas para todos nuestros días? ¿Cómo cambiaría el rumbo de nuestra vida? Desarrollemos el hábito de estar en comunión con Dios, de orar, de consultar nuestras cuestiones y de agudizar nuestro oído, nuestro ser interior, para que Él nos pueda hablar y nosotros escuchar. Porque Dios nos habla siempre, pero no siempre nuestros sentidos nos permiten escuchar esa voz, porque escogemos escuchar las voces que nos gritan a nuestro lado de nuestra realidad. Nosotros tenemos que aprender a estar firme, como dijeron antes, a estar plantados y a permitir que Dios nos nutra para empezar a dar fruto y para llevar adelante el plan de Dios para nuestra vida que impacte el mundo en el que nos movemos. Retengamos la palabra y vivámosla. La única respuesta que podremos dar a Dios en respuesta a su gran amor es obediencia. El que ama, honra. El que ama, entrega. El que ama, cubre multitud de pecados. El que ama, perdona. Que en esta Navidad, que en este tiempo, quizá convulsionado, pero en este tiempo puedas acercarte a Jesús y dejar que Jesús venga a vivir a tu corazón y decirle: así como viniste a nacer en Belén, quiero que vengas a vivir en mí. Porque Dios sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que tiene toda la capacidad y el poder para saldar nuestra deuda con Dios y de hacer un puente para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Creador y allí derramar nuestro corazón con todas nuestras necesidades, con todas nuestras situaciones pendientes. Dios sigue queriendo tener ese encuentro con los hombres, porque tiene un plan diferente para nuestra vida. Él tiene un destino diferente para que vivamos. Pero somos nosotros los que debemos decidir ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios para que esos planes se cumplan. Estos días que están tratando el tema del aborto, yo trabajo en Capital y vi muchas chicas, adolescentes, a favor del aborto, y una tenía una remera que decía: sin Dios, sin fe, o sin patrón y sin marido. Y yo pensaba, ¿cuáles son los valores que esta generación está eligiendo tener? Y de acuerdo a esos valores, ¿cuál es el propósito que tendrán en su vida? Sin la contención de una familia, sin fe, ¿cuáles serán las herramientas que usen cuando los problemas golpean su vida? ¿A quién acudirán? Y sin jefe, sin patrón, ¿de qué vivirán? ¿Cuál es el sentido de la vida para esta generación? Tremendo. Si la Biblia dice que un embrión es visto por los ojos de Dios y diseñó planes que están por cumplirse, y nosotros matamos esa vida, también rechazamos los planes de Dios, y a lo mejor hay generaciones enteras que se perderán, que pudieron haber impactado para bien este mundo.
que en nuestra vida marque una diferencia, que reflejemos el amor de Dios, que podamos contar de dónde vino, como dijo Mateo. Viene del Padre de la fe, aquel que recibió esa promesa y la creyó y dijo: a través de mi simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos vos y yo. De ahí, de ese plan hermoso de Dios, surge nuestra salvación, surge nuestro Mesías, surge ese bebé de Belén que vino indefenso, pero que en esencia era el Dios fuerte, era el consejero, era el príncipe de paz que puede establecer su reino en nuestras vidas y gobernarnos con amor, con misericordia y con verdad. Que en este tiempo puedas encontrarte con Jesús y Él te cambie la vida. No deseamos nada más un 2021 mejor que el 2020. Deseo para vos un año que, aunque los problemas surjan, puedas encontrar la solución en Dios. Que aunque las aguas parezca que te van a ahogar, encuentres que Dios te sostiene y te levanta. Que aunque te puedas enfermar de lo que sea, puedas comprobar en tu vida que Dios es tu sanador, el que te sustenta, el que te levanta. Eso te deseo. Que Dios sea el centro de tu vida y esté tejiendo la historia de tu destino para que nunca más desees volver atrás. No te olvides de dónde te sacó Dios, para que al comparar todas las bendiciones que Dios te dio, no dejes de obedecerle, ni dejes de amarlo, ni dejes de servirlo. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y oremos juntos y hablemos con Dios. En esta mañana, Señor, en esta mañana donde podemos reflexionar o quizá encontrar por casualidad este video, yo me encuentro con tu presencia. Puedo mirar mis miserias y mis dificultades y las cosas y los fracasos que pude tener y atreverme a ofrecerte eso que tengo para que vos cambies mi vida, perdones mis pecados y me des un nuevo comienzo. Este año fue duro, pero lo estamos terminando y podemos decir: hasta aquí me ayudó Dios. Hasta aquí me acompañó, no me soltó, me ayudó. Señor, quiero empezar un nuevo año con la esperanza de que tú me sostendrás, porque eres fiel para sostener a aquellos que te buscan. Señor, que todo lo malo que haya sido tramado en el infierno para mí sea borrado porque tus planes son perfectos para cumplirse en aquellos que te buscan. Y en esta hora dispongo poner mi voluntad de acuerdo a la tuya, para que tus planes se cumplan en mi vida, en mi familia, en el ámbito donde trabajo, en la congregación donde estoy plantada. Espíritu de Dios, pido que Cristo sea revelado en mi vida y lo conozca con ojos nuevos y pueda escucharlo aún en el susurro de mi corazón, aquellas cosas que tú tienes preparadas para los que te buscan. En el nombre de Jesús, Señor, así como naciste en Belén, quiero que nazcas en mi ser, que puedas empezar tu obra. Si recién ahora te doy permiso, y para todos aquellos que ya lo conocemos, que este sea un año lleno de desafíos a nuestra fe para producir aquellas cosas que todavía no tenemos. Señor, confiamos en que tu mano sigue siendo poderosa para sacarnos de Egipto, para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos de cualquier cosa que nos esté dominando y que nos esté apagando las ganas de vivir. En el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre todos aquellos que buscan tu rostro. Tú eres fiel, Señor, y has prometido responder al clamor de tu pueblo. Y tus respuestas siempre son bendición. Tus respuestas son siempre palabras de sabiduría para dar, Señor, refugio al que está cansado, respuestas a aquel que no las encuentra en ningún lado. En el nombre de Jesús, descansamos en tus cuidados y en tu provisión. Señor, descansamos en que día a día
tu mano poderosa nos va a sostener. Y del mismo modo, Señor, oramos por cada decisión que se tome a nivel familia, aún en el lugar donde vivimos o en nuestro país. En el nombre de Jesús, que sean frustrados aquellos planes que sean para maldición, que sean desbaratadas aquellos planes diabólicos que están trabajando en el territorio donde vivimos. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos propósito, declaramos, Señor, bendición sobre nuestra tierra para que produzca lo que no producía. Declaramos bendición sobre todos aquellos que son los que proporcionan trabajo para que tengan sabiduría en medio de la crisis y mucha gente pueda ser contratada y salir adelante. Declaramos provisión para todas nuestras necesidades, porque si somos suplidos en ti, vamos a saber dar para que otros también lo tengan. Señor, declaramos este tiempo útil, fructífero para tus hijos, para que puedan salir adelante y sean sal y sean luz. Que también salgan de esta tierra mucha gente ungida, llena de tu poder y llena de tu amor para transmitir el mensaje de salvación. No sabemos cuánto tardarás en venir a buscarnos, pero mientras tanto queremos estar con nuestra lámpara encendida. Queremos estar llenos de tu poder, de tu Espíritu Santo, guiándonos, abriendo nuestros ojos para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, llena todo vacío de nuestro corazón, Señor. Llena todas nuestras expectativas, aquellas cosas que pensamos que no se han cumplido todavía o que están demoradas en el tiempo. En tu perfecto tiempo, esas cosas, esas bendiciones llegarán a nuestra vida y te pedimos que nos des tu paz para esperar con confianza el cumplimiento de ellas, porque así como cumpliste todo lo que fue hablado durante tantos años, cumplirás lo que has prometido para este tiempo sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos y disponemos nuestra vida en tus manos para que tú cumplas tus planes en nosotros y a través nuestro. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. El Señor te sustente, que tengas una hermosa semana, que en estos días puedas escuchar la voz de Dios y te atrevas a creerle y a obedecerle. En el nombre de Jesús los bendigo y los esperamos en la próxima oportunidad que tengamos una conexión como esta para hablarte lo que Dios quiere para tu vida. El tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control.
Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, Señor, que llena mi vida, llena mi alma. Es tu amor, Señor, que me sostiene todos los días y yo te doy gracias. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.